y cuando lo encuentren se ponen de pie para dar mayor reverencia a la palabra de Dios. San Juan, en el capítulo 14 y el versículo 6. He estado predicando, este fin de semana estuve predicando el viernes y el sábado por la noche en una campaña en la iglesia Bautista Servidores de Cristo, allá en Sabana Perdida, que pastorea el pastor Rafael Ashwood, y él nos pidió que predicara sobre este tema, Jesús el camino. Y queremos, ¿verdad?, hacer una pequeña síntesis de lo que fueron esos dos mensajes que predicamos en base a este tema, Jesús el camino. San Juan capítulo 14, vamos a leer el versículo del 1 al 6, yo voy a leer el primero, ustedes leen el segundo y todos leemos juntos el versículo 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Dios bueno y Padre celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas de estar aquí en tu casa, Señor, en esta noche, y continuar, Señor, adorándote, continuar escuchando tu palabra, Señor, hoy día domingo. Padre, bendice este tiempo, ayúdanos a concentrarnos, Señor, despeja nuestras mentes de cualquier preocupación, cualquier situación que pueda distraernos, y que podamos, Señor, concentrarnos en tu palabra y tu Santo Espíritu pueda instruirnos, Señor, verdaderamente esta noche, y podamos salir todos aquí edificados, Señor. Padre, glorifícate en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Jesús el camino. Jesús el camino. ¿Alguna vez te has perdido, verdad, manejando, buscando una dirección, buscando un camino correcto y seguro y certero para llegar a algún sitio? El pastor esta noche no está con nosotros porque está en la iglesia del pastor Silvano Robles en Consuelo, está predicando en una campaña de aniversario que tienen ellos allá, y hay un grupo de hermanos con él que lo están acompañando. Y recuerdo que siempre que me toca ir a Consuelo se me hace difícil encontrar el camino a la iglesia de Consuelo. O sea, yo he ido muchas veces, pero siempre que voy me pierdo y no encuentro el camino correcto para llegar a la iglesia de Consuelo. Hay muchas vueltas, muchos laberintos ahí en Consuelo, pero es incómodo uno estar perdido y no encontrar el camino más correcto, el camino seguro a llegar a un lugar. Jesús nos dice aquí en su palabra que Él es el camino. Él es el camino. Y vamos a ver que Jesús es el camino hacia dos destinos trascendentales en la vida de todo ser humano. En primer lugar, Jesús es el camino hacia la vida eterna. Jesús es el camino hacia la vida eterna. Y note en el versículo 6, no solamente Jesús se identifica como el camino, también se identifica como la verdad y la vida. En primer lugar, Jesús es el camino auténtico hacia la vida eterna. ¿Por qué decimos así? Porque hay muchos otros caminos que las personas han tratado de forjar para llegar al cielo. Hay otras alternativas que el hombre ha tratado de establecer para llegar al cielo, pero Jesús es un camino auténtico hacia la vida eterna. Él dice: yo soy el camino y también la verdad. En San Juan capítulo 18 y el versículo 38, cuando Jesucristo fue interrogado por Pilato antes de ser crucificado, Pilato le hizo una pregunta muy interesante al Señor Jesús. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad?
¿Qué es la verdad? Interesante que Pilato le hiciera esa pregunta a Jesús, porque ¿quién era Pilato? Lo vimos la semana pasada, domingo en la mañana. Pilato era un funcionario del gobierno romano. Pilato era un hombre que conocía bien la ley, era un hombre que su trabajo y responsabilidad era determinar lo que era verdad y lo que era mentira. Cuando le traían ante él un criminal o un supuesto criminal o una persona para ser juzgada, él debía determinar si era verdadero o falso el testimonio de dicha persona. Y aquí encontramos que Pilato mismo no conoce lo que es la verdad. Y vivimos, hermanos, en un mundo donde ya se ha perdido esa línea clara entre la verdad y la mentira. La gente ya no conoce el significado de lo que es la verdad. Vivimos en una época pluralista, donde abundan las opiniones, donde abundan las formas distintas de ver la vida y ver las cosas. Vivimos en un mundo relativista, donde todo es relativo a tu manera de pensar, a tu manera de haberte criado, a tu cultura. La verdad toma distintos matices dependiendo el contexto, dependiendo la cultura, dependiendo el trasfondo, el lugar. Pero la palabra de Dios nos dice que la verdad, que Cristo encarna la verdad misma. Cristo es la verdad misma encarnada. Dice San Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No hay verdad aparte de Dios. Alguien dijo que toda verdad procede de Dios. Dios es la fuente de toda verdad. El salmista le llama Dios de verdad. La palabra de Dios dice claramente que Dios no puede arrepentirse, no puede mentir. Dios es un ser veraz. Y en medio de una generación, ¿verdad?, perdida, en medio de un pluralismo y de un relativismo, podemos encontrar un refugio seguro en Dios, porque Dios es la fuente de toda verdad. Por eso el Señor Jesucristo le dice a ellos, no se turben, creéis en Dios. Hermano, dele gracias a Dios que usted ha creído y le ha creído a Dios, que creemos en Dios, que tenemos esperanza en este mundo. Hay gente que vive perdida, gente que vive sin esperanza, gente que vive sin rumbo, gente que vive una vida inestable, no saben qué creer, no saben qué afincarse, pero usted y yo tenemos a Dios como nuestra fuente segura de verdad. No solamente el Padre es fuente de toda verdad, el Hijo también, como dijimos, encarna la verdad misma. El Hijo encarna la verdad misma. Jesucristo dice, creéis en Dios, creed también en mí. No basta con creer en Dios. Tenemos que creer a Dios. Usted le pregunta a la gente en la calle, y más en otro país, ¿tú crees en Dios? El 99% te va a decir, sí, yo creo en Dios. Pero claramente una cosa es decir, yo creo en Dios, otra cosa es creerle a Dios, ¿sí o no? Por eso Jesús dice, creéis en Dios, creed también en mí. Y específicamente, ¿en qué debemos creer? Debemos creer en lo que Cristo dice, debemos creer en las palabras de Cristo. No solamente Dios es una fuente de toda verdad, o es la fuente de toda verdad, las palabras de Cristo son verdad. Versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Ya Cristo le había hablado a sus discípulos acerca de la presencia de la casa de Dios allá en el cielo, de la morada de Dios, donde dice Cristo que hay muchas moradas. Ya Él había hablado del cielo a los discípulos. Y Él les dice, si no fuera así, si no hubiera muchas moradas en el cielo, yo os lo hubiera dicho. De manera que Cristo está diciendo específicamente, crean en mí, y no solamente crean en mí, crean en lo que yo les digo. Crean en lo que yo les digo. ¿Qué les dijo Jesús? Muchas cosas. Muchas cosas. Aquí mismo en el libro de San Juan encontramos una frase que se repite continuamente. La frase yo soy. ¿Sí lo ha notado? ¿Sí lo ha visto en el libro de San Juan? Yo soy, dígame, complete la frase. Yo soy
El camino, ya lo vimos. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Verdad? Y podemos continuar con todas las frases, con todas las palabras de Cristo, con todas las afirmaciones que Cristo hizo. Él dice: creed en Dios, creed también en mí. Qué importante, hermanos, es uno establecer su fe en las palabras de Cristo. Es uno sostenerse en las palabras de Cristo. Dice la canción, ¿verdad?, el himno, que las promesas las promesas de Dios son apoyo poderoso de nuestra fe. Todas las promesas de nuestro Dios son apoyo poderoso de nuestra fe. Nuestra fe, hermano, descansa en las palabras del Señor Jesucristo, en las promesas que Él nos hizo. Mira lo que dice Marcos 12, 14. Marcos 12, 14. Marcos, capítulo 12 y el versículo 14. Oiga la declaración en que hicieron las personas que escucharon a Cristo. En primer lugar, vamos a ver las declaraciones de los incrédulos en cuanto a las palabras de Cristo. Marcos 12, 14 dice: viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Los fariseos y los herodianos reconocieron que Cristo era un hombre veraz en su testimonio, en sus palabras, y que Él enseñaba con verdad el camino de Dios. Note ahora la respuesta, ¿verdad?, o la conclusión a lo que llegaron sus discípulos en San Juan capítulo 6 y el versículo 67. San Juan capítulo 6 y el versículo 67. San Juan capítulo 6, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, es importante recordarnos que nuestra fe descansa en las palabras de Cristo. Nuestra fe descansa en las palabras no de un hombre común y corriente, sino Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Por eso podemos afirmar con toda seguridad, hermanos, que Cristo es el camino auténtico hacia la vida eterna. Porque nuestra fe descansa en las palabras de Cristo, las cuales son verdaderas. Las palabras de Cristo, ¿dónde están recogidas? ¿Dónde se han preservado sus palabras? En la Biblia. Santa Biblia recoge las palabras de Cristo. Mira lo que dice San Juan capítulo 20, precisamente acerca de eso, y en el versículo 30 al 31. San Juan 20, 30 al 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, Cristo dijo muchas palabras, ¿sí o no? En esos 3 años de ministerio, ¿cuántas frases, cuántos principios, cuántas enseñanzas, cuántas parábolas, cuántas palabras no dijo el Señor Jesucristo? Mi pregunta: ¿todas esas palabras están en la Biblia? ¿Qué dice Juan? Juan dice que Cristo hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, no podemos, ¿verdad?, pensar que todo lo que Cristo hizo y dijo está en la Biblia. Pero las que están, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, no todas las palabras de Cristo están en la Biblia, pero las que están son suficientes, hermanos, para nuestra fe en Él.
son suficientes. Son suficientes. Usted y yo no necesitamos más nada que las palabras de Cristo que están escritas en este libro. Es suficiente, hermanos, es suficiente. Y las palabras de Cristo que están en este libro permanecen para siempre. Mateo 24:35 dice que el cielo, Cristo prometió y dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y por eso podemos confiar en las palabras del Señor, porque permanecen para siempre y han permanecido hasta el día de hoy, generación tras generación, reino tras reino, imperio tras imperio, pero su palabra permanece para siempre. La palabra de Cristo es eterna. La palabra de Cristo no cambia. La palabra de Cristo son vida eterna. Y podemos estar seguros en sus palabras. Por eso podemos decir con toda seguridad, hermanos, que aunque el hombre diga lo que diga, aunque surjan ideas tras ideas, filosofías tras filosofías, la palabra de Cristo permanece para siempre. Y por eso podemos decir que Cristo seguirá siendo siempre el camino auténtico hacia la vida eterna. No solamente Cristo es el camino auténtico hacia la vida eterna, Cristo es el camino absoluto hacia la vida eterna. San Juan capítulo 14 y el versículo 6. San Juan 14, 6. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice Jesús, yo soy un camino. Así dice Jesús. ¿Qué dice Él? Yo soy el camino. El camino, el único camino hacia el Padre. Y nadie viene al Padre, nadie. Hermano, usted no puede encontrar una declaración de Cristo más absoluta que esta. No hay otra. Él dice, yo soy el camino, el único camino, y la verdad, y la vida, y nadie puede venir al Padre sino por mí. Cristo es el camino absoluto hacia el Padre. Cristo es el camino absoluto hacia el cielo. Y nadie puede ir al cielo. Nadie puede ir hacia la vida eterna si no es a través de Él. Bueno, no podemos nunca dudar de esta verdad, de que Cristo es el único camino hacia el cielo. No podemos dudar, hermanos. Hay tantos creyentes que aún después de tanto tiempo en los caminos de Dios dudan y piensan que hay otras alternativas para ser salvos. Piensan que quizás aquellas personas que están en tribus o están en lugares tan remotos que no han escuchado el Evangelio se van a salvar porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Pregunta, ¿Dios es bueno? ¿Es misericordioso? Claro. Él es bueno, es misericordioso. Él no quiere que nadie se pierda, esa es la palabra de Dios, sino que todos sean salvos, pero Él ha establecido el modo para ser salvo. Y Él dice, Cristo mismo dijo, yo soy el camino y nadie viene al Padre, nadie, si no es a través de mí. Mira lo que dice Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro, hablando de Cristo, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. No le crea a cualquier grupo que esté predicando otra alternativa o otro medio de salvación. En ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios. No hay otro nombre aparte del nombre de Jesús por el cual podemos ser salvos.
Entonces, ¿qué hay de aquellas personas que nunca han oído del nombre de Jesús? Bueno, tenemos la responsabilidad de ir hasta los últimos rincones de la tierra a predicar el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesús. Y mira lo que dice la palabra de Dios acerca de en 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo. El capítulo 2. Y el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere. ¿Y qué quiere Dios? Que todos los hombres sean ¿qué? Que todos los hombres, no algunos, que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, el Señor quiere que todos los hombres, hombres y mujeres, sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad que nos da la salvación? ¿Cuál es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esa es la verdad que todos deben de saber, que existe un solo Dios, un Dios que es un ser personal, un Dios con razón, con sentimientos, con voluntad, un ser individual, separado de la creación, un ser único que hizo personas a su imagen y semejanza, un ser que es soberano, tiene control de todas las cosas, un ser que algún día va a juzgar a cada ser humano. Cada ser humano estará delante de Dios, de su creador, algún día. El mundo tiene que saber que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo, hombre. Hermano, tenemos la responsabilidad de predicar, de decirle a la gente el camino a la salvación, el camino a la vida eterna, y ese camino es Jesús. Ese camino es Jesús. Jesús es el camino auténtico hacia la vida eterna. Jesús es el camino absoluto hacia la vida eterna. ¿Cuál es entonces esa responsabilidad del impío, del incrédulo? Creer. La responsabilidad del incrédulo es creer. Jesús dijo: creed en Dios, creed también en mí. El requisito único para que una persona pueda transitar por el camino de la vida eterna es poner su fe en Jesucristo. Creer que Él es el camino hacia la vida eterna. ¿Y cuál es la responsabilidad del creyente? ¿Cuál es la responsabilidad del creyente frente a esta verdad? Volviendo otra vez a San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14 y el versículo 5. El versículo 4, San Juan capítulo 14 y el versículo 4 dice Jesús: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hermano, cuando Cristo murió y resucitó, ¿hacia dónde se dirigió el Señor Jesucristo? Al cielo. Dice la palabra de Dios que Él ascendió al cielo y está hoy en el cielo a la diestra del Padre, intercediendo cada día por nosotros, preparando lugar para nosotros. Jesús está vivo y está en el cielo a la diestra del Padre. Él le dice a sus discípulos: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino al cielo. Hermano, ¿sabe usted a dónde va cuando usted muera? ¿Sabe a dónde su alma va cuando usted muera? ¿Sabe usted el camino para ir a ese lugar? Usted dirá: yo sé dónde yo voy, estoy seguro, pastor, no hay duda en mi mente que cuando yo muera, yo voy al cielo a estar con Cristo. Hermano, no tenemos muchos detalles.
tenemos algunos detalles, pero no mucho acerca de cómo va a ser el cielo. Entonces leemos Apocalipsis y no hay tantos detalles. Lo importante no es cómo va a ser el lugar, sino con quién vamos a estar en el cielo, que es con Cristo. Él dice en el versículo 2, yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3 dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios, hermanos, que Pablo dice, ausente de este cuerpo, inmediatamente presente con el Señor. La esperanza del creyente no es un sueño eterno. La esperanza del creyente es morir y abrir los ojos en la presencia del Señor. Pablo dijo que estar en la carne, quedarse en la carne es necesario, es importante para la obra de Dios, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Por eso que él puede decir que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque estar con Cristo, hermano, es muchísimo mejor. Quizás usted y yo dudamos, ¿verdad? Porque todavía no hemos estado con Cristo, pero creámosle al Señor cuando Él dice que estar con Él es muchísimo mejor. Gloria a Dios de que tenemos esa esperanza, que sabemos a dónde vamos, aquellos que hemos creído en Jesucristo. Vamos al cielo, estar con el Señor. Pero hermano, también sabemos el camino. Sabemos el camino al cielo. Y el camino al cielo es Jesucristo. Y tu trabajo y mi trabajo, hermano, siempre es explicarle a la gente el camino al cielo. Solamente explicarle. Dios no nos pide más nada, hermano. No tratemos de complicar el asunto. No tratemos de pensar que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de salvar a alguien. Entendamos que la salvación es de Jehová. Nuestro trabajo es simplemente explicarle a la gente el camino al cielo. Y dejarle a Dios el resultado. Dejarle a Dios el resultado, hermano. Cuando el Espíritu Santo te hable, te diga, explícale, acércate a esa persona, hágalo, hermano. Obedezca al Espíritu Santo. Usted recuerda el ejemplo de Felipe y el eunuco. Estaba el eunuco, ¿verdad?, leyendo la palabra, el libro de Isaías, el capítulo 53, no entendía de qué estaba hablando. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y Felipe obedeció la voz del Espíritu Santo y se acercó al carro donde iba el eunuco y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo el eunuco? ¿Cómo va a entender si no hay alguien que me explique? Hermano, ¿cómo la gente va a entender si no hay alguien que le explique? ¿Cómo la gente va a saber si no hay alguien que le explique, que le diga cómo se puede ser salvo? ¿Cuál es el camino al cielo? Tu trabajo, mi trabajo, hermano, solamente es explicarle a la gente cómo ir al cielo, cuál es el camino al cielo, y el Señor se encarga de hacer el resto. Debemos ser sensibles, debemos entender, hermano, que hay gente a nuestro alrededor perdida. Hay gente que está buscando, hermanos. Estamos viviendo una época donde hay mucho pecado en el mundo. Una época donde la maldad está llegando a niveles nunca antes vistos. Pero el Señor dice que mientras más abunde la maldad, más abundará ¿qué? La gracia del Señor. Y estamos viendo un despertar, una hambre en el mundo entero y en nuestro país de gente que está en la calle, está buscando de Dios. Y a veces la gente hasta nos suplica con su rostro, enséñame el camino. Enséñame el camino al cielo. Pero estamos a veces tan ocupados, nos dejamos vencer por el temor, nos dejamos vencer por los prejuicios. Pensamos, no quiero molestar a esa persona, quizás está ocupada esa persona, no quiero ser grosero, no quiero ser una persona imprudente. No, hermanos, todos tienen que saber quién es Jesús, todos tienen que saber cómo llegar al cielo, y usted y yo lo sabemos. Usted y yo sabemos el camino. Expliquémosle a la gente el camino al cielo, que es Jesús. Jesús es el camino a la vida eterna. Pero también Jesús es el camino, hermanos, a la vida exitosa. Jesús es el camino a la vida exitosa. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Versículo 10. San Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo ha venido no solamente, hermanos, a llevarnos a la vida eterna en el cielo. Él ha venido a llevarnos a una vida exitosa aquí en la tierra. Él no solo ha venido a hacer el camino hacia la vida eterna, hacia el Padre. Él es el camino hacia una vida victoriosa, hacia una vida exitosa aquí en la tierra. Dios nos ha creado para que tengamos una vida exitosa aquí en la tierra. El Señor, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1, que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Y al final, después que Él hizo al hombre y la mujer, después que hizo todas las cosas y terminó su trabajo, terminó su obra de creación, al final Él concluyó con la frase: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Y la palabra bueno ahí quiere decir que lo que Él hizo logró su cometido. Dios logró su propósito al hacer lo que Él hizo. Hizo el sol para que calentara, y el sol, ¿qué hizo? Calentó. Hizo las estrellas para que alumbraran, y ¿qué hicieron las estrellas? Alumbraron. Hizo las semillas para que germinara, y ¿qué hicieron las semillas? Se germinaron. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para que funcionara, para que fuera exitoso. Y Dios hizo al hombre y a la mujer para que fuéramos exitosos aquí en la tierra. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, que cuando Dios hizo al hombre y la mujer, dice la Biblia que Él los bendijo. ¿Sí lo he leído? Dice, y los bendijo, y le dijo: fructificad, multiplicaos, sojuzgad la tierra. Dios bendijo al hombre y la mujer después de haberlos creado. En el capítulo 3 de Génesis encontramos que todo era perfecto hasta que llegamos al capítulo 3 de Génesis, donde encontramos en el capítulo 3, versículo 1, el primer pero en la Biblia. ¿Lo ha notado? El primer pero que aparece en la Biblia aparece en Génesis capítulo 3, versículo 1, cuando dice: pero la serpiente era ¿qué? Más astuta que todos los animales que Jehová había hecho. ¿Y quién era esa serpiente? ¿Era una serpiente común y corriente? Era Satanás utilizando esta serpiente. Apocalipsis le llama a Satanás la serpiente antigua. ¿Y qué hizo Satanás? Satanás influenció al hombre y la mujer y los llevó al pecado. Y una vez que el hombre y la mujer pecaron, entonces fracasaron. Y con ello fracasó toda la humanidad. La palabra pecado significa fracaso. ¿Sabía eso? Pecado significa fallar. Fallar a la meta. Fallar al objetivo. Dios dice en su palabra: no mentirás. La meta es no decir mentira. La meta es decir la verdad. Y cuando tú y yo mentimos, fallamos a la meta que Dios ha establecido. Dios dice que la meta, ¿verdad?, es trabajar, es ser honesto. Cuando somos deshonestos, estamos fallando a la meta que Dios ha establecido. La palabra pecado significa fallar. Cuando el hombre pecó, el hombre fracasó por primera vez en su historia. Y ese fracaso de Adán y Eva, ¿qué trajo como consecuencia? Más fracasos, hermanos. Más fracasos. Capítulo 4 de Génesis, ¿qué pasó? Caín y Abel. ¿Qué hizo Caín, el primer hijo de Adán y Eva? Mató a su hermano Abel. Fracasó. Y después Caín mismo tuvo un hijo, y este tuvo otro hijo llamado Lamec. Y Dios estableció que Lamec, que el ideal era: dejará el hombre a su padre y a su madre, Génesis capítulo 2, versículo 24, y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Los dos, el hombre y la mujer, serán los dos una sola carne. Y usted recuerda este personaje que aparece en el capítulo 4 de Génesis, llamado Lamec. Lamec, nieto de Caín. ¿Qué hizo Lamec? Tomó 2 mujeres. Fracasó en su matrimonio, fracasó en su vida moral, en su vida familiar, en su vida matrimonial.
Y después llegamos al capítulo 6 de Génesis y encontramos que cuando Dios ve toda la humanidad, ¿cómo estaba la humanidad? Estaba perdida, estaba fracasada. Esa generación fracasó completamente delante de Dios. ¿Y qué obligó a Dios? Eso obligó a Dios a tener que castigar al hombre. ¿Y qué trajo todo eso? El diluvio. Dios erradicó esa generación y dice la palabra de Dios, pero Noé halló gracia delante de Jehová. Y el Señor comenzó otra vez, la humanidad comenzó otra vez con Noé y su familia, y el hombre comenzó de nuevo. Sin embargo, poco a poco, ¿qué pasó? Otra vez cayó en el fracaso total. ¿Y quién estuvo siempre detrás de todo eso? Satanás. Hermano, ese ladrón al cual hace referencia Cristo en San Juan 10:10, ese ladrón que vino a hurtar, a matar y destruir, es Satanás, es el maligno. Satanás entró a este mundo con el objetivo de hurtar, de matar y destruir a los seres humanos. Hundir al hombre en el fracaso. Él fracasó como ángel, como querubín protector, fracasó porque pecó contra Dios y Dios lo desechó de su presencia. Y él mismo llevó al hombre a fracasar. Y inmediatamente el hombre fracasó, Dios lo sacó del huerto y le prohibió la entrada otra vez al hombre a la presencia de Dios. Pero Cristo, gloria a Dios, que no termina ahí el versículo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo, dice Cristo, he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo ha venido para, dice la palabra de Dios, deshacer todas las obras del maligno. El maligno tenía la humanidad entera hundida en el fracaso, pero Dios mandó a su Hijo para dar al ser humano vida eterna, para guiar al hombre otra vez a una vida exitosa delante de Dios. Solo en Cristo podemos alcanzar el éxito en esta vida. Solo Jesús es el camino a una vida exitosa en esta tierra. Y hermano, estamos viviendo rodeados de personas fracasadas. Fracasadas en su matrimonio, gente fracasada en su familia, gente fracasada económicamente, gente deprimida, gente hundida en los vicios, gente sin esperanza, gente, ¿verdad? Tenemos no solamente adultos, sino encontramos también niños, adolescentes con 12, 13 años, atentando contra su vida, fracasados, frustrados, deprimidos. Y todo eso por producto del pecado del hombre. El pecado nos lleva a fracasar delante de Dios, pero Cristo vino para guiarnos otra vez al éxito. Cristo vino otra vez para llevar al hombre al ideal de Dios. Y la palabra santificación es que Dios nos está guiando continuamente al éxito. Continuamente nos está regresando a ese ideal, a ese hombre perfecto. Dios nos está renovando cada día a la imagen de Él. Y Cristo fue el hombre perfecto. Cristo fue el hombre perfecto. Cristo fue exitoso. Cristo logró el ideal. Mateo capítulo 3 encontramos esa frase, ¿verdad? Que el Padre dijo de su Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Cristo no fracasó. Cristo triunfó. Y por eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, que es que el autor y consumador. Esa palabra autor significa en el idioma griego, ¿verdad? Tiene la idea de una persona que es precursor. Cristo es el precursor de nuestra fe. ¿Y qué es un precursor? Es una persona que va primero. Es el primero en romper una barrera, ¿sí o no? Para que los demás sigamos sus pisadas, para que los demás sigamos tras Él. Cristo fue el primero en triunfar. Y Él quiere guiarte a ti y a mí
al triunfo, al éxito. Él quiere guiarnos a la victoria. Es interesante, hermano, cómo se presenta Cristo en este pasaje. Ya Él se presentó como el camino, la verdad y la vida. Y en el versículo 11 Él dice, yo soy, San Juan 10:11, yo soy que el buen pastor su vida da por las ovejas. Es interesante, Cristo se presenta como el buen pastor. Él dice, yo he venido para que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Por ende, por lo tanto, yo soy el buen pastor. ¿Qué es un pastor? Un pastor de ovejas, ¿verdad? Era el que guiaba a las ovejas ¿hacia dónde? Hacia esos delicados pastos. El pastor oriental tenía que proteger las ovejas, tenía que guiar las ovejas hacia esos pastos donde podían alimentarse, guiar las ovejas por el camino seguro hacia el bebedero de agua donde pudieran refrescarse y poder saciar su sed, llevar las ovejas, a alimentar las ovejas. Y hermano, Cristo es el buen pastor que nos guía, hermanos, hacia el éxito, que nos guía hacia la prosperidad, que nos guía hacia la victoria. Él es nuestro buen pastor. Él es nuestro buen pastor. Y como todo pastor, Cristo guía. Cristo guía. Cristo guía. Y como dice la palabra de Dios aquí en San Juan capítulo 10, versículo 27, ¿cuál es la característica de una verdadera oveja de Cristo? San Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Bueno, Cristo salva, amén. Pero Él guía también. Cristo salva y Cristo guía. Y Cristo no solo está interesado, hermano, en salvar tu alma y mi alma de la condenación eterna. Él está interesado cada día de guiar nuestra vida aquí en la tierra. Él no solo se conforma con habernos salvado de la condenación y habernos llevado a la vida eterna. Él quiere cada día guiarnos en este mundo, en esta vida, hacia la victoria, hacia el éxito. Pero sus ovejas tienen que oír su voz. Así como las ovejas, para poder ser guiadas hacia esos delicados pastos. Dice aquí, ¿verdad? En San Juan capítulo 10, versículo 9, Cristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Para las ovejas poder llegar a la meta, poder llegar a esos pastos, debían escuchar claramente la voz del pastor. Porque habían otros sonidos, ¿verdad? En el trayecto. Sonidos de otros pastores, ¿sí o no? Habían otros pastores continuamente, varios pastores guiando distintos rebaños. Pero las ovejas tenían que escuchar ¿a quién? A su pastor. Tenían que estar atentos. Habían otros sonidos de otros animales, pero ellos tenían que distinguir el sonido del pastor y debían no solamente oír el sonido, debían seguir ese sonido. Y hermano, aquí está la clave. La clave para transitar por el camino de la vida eterna, ¿cuál es? El requisito: creer. Cristo dijo, creed en Dios, creed también en mí. Para poder transitar por el camino de la vida eterna, hay que creer en Cristo. Pero para poder, hermanos, transitar por el camino del éxito en esta tierra, hay que obedecer a Cristo. Hay que obedecer a Cristo. Hay que obedecer la voz del pastor. David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero para poder disfrutar de los beneficios, para poder llegar al éxito en cada área de la vida, en la vida matrimonial, en la vida económica, en la vida espiritual, en la vida profesional, para poder lograr llegar a la meta, lograr el éxito en cada área, hay que aprender a escuchar la voz del Señor y a obedecerla. Mano,
el creer en Cristo nos garantiza la vida eterna. Amén. Creer en Cristo nos garantiza la vida eterna, pero obedecer a Cristo nos garantiza una vida exitosa aquí en la tierra. Creer en Cristo nos garantiza la vida eterna allá en el cielo, pero obedecerle nos garantiza una vida exitosa aquí en la tierra. Y ahí está la clave. Ahí está la lucha del creyente entre obedecer la voz del buen pastor o escuchar las otras voces en esta vida. ¿Y cuáles son las otras voces? Bueno, primero, nuestro yo. La voz más fuerte que nos habla somos nosotros mismos, ¿sí o no? Nuestros propios pensamientos, nuestra propia prudencia. Me gustó mucho que el pastor dijo eso. No te apoyes en tu propia prudencia. Hermano, debemos ser prudentes, ¿sí o no? Debemos ser prudentes, pero eso no basta para lograr el éxito, hermanos. ¿Sabía eso? Ser prudente y ser sabio y ser cauteloso y pensar bien las cosas no garantiza el éxito. ¿O cuántas esposas y esposos son gente prudente y fracasan en su matrimonio? ¿Cuánta gente prudente hay en este mundo fracasando? Porque no basta con ser prudente. El proverbio dice: no te apoyes en ¿qué? En tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Teme a Jehová, teme a Dios. Y el temor a Dios es tomar en cuenta a Dios. Es tomar en cuenta sus principios. Es tomar en cuenta sus mandatos y obedecerlos. Y obedecerlos. Pero esta es la lucha entre hacer mi voluntad y hacer la voluntad de Cristo. Entre hacer lo que yo entiendo que es lo más prudente o hacer lo que Dios me dice, aunque para mí sea imprudente. A veces, hermano, lo que Dios nos manda en su palabra puede ser imprudente para una ocasión, ¿sí o no? Aparentemente, humanamente, lo que Dios nos demanda puede ser imprudente, puede ser hasta incoherente para nosotros, pero hermano, siempre es la verdad y siempre es lo mejor. Porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo su voluntad, sus mandatos, sus principios bíblicos son buenos, agradables y perfectos, pero tenemos que obedecer. Ese himno que dice: cuando andemos con Dios, obedecer. ¿Sabe ese coro, verdad? Para poder vivir, y caminar por la senda, debemos aprender a obedecer. Para poder vivir una vida exitosa, tenemos que aprender a obedecer al buen pastor. Alguien dijo que el éxito en este mundo o en esta vida es el esfuerzo continuo de ser y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer y hacer. El esfuerzo continuo de ser lo que Dios me ha llamado a hacer y alcanzar las metas que Dios me ha ayudado a establecer. Eso es el éxito, ser fiel a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ser fiel a lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Cuál es el objetivo del discípulo? Mira lo que dice Mateo capítulo 28. Mateo 28. Y el versículo 19 al 20, Mateo 28, encontramos la gran comisión. ¿Cuál era la misión de los apóstoles? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, ¿qué más tienen que hacer? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El trabajo, hermano, del evangelismo, la gran comisión de la iglesia es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ir y hacer discípulos y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado, y aquí Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, el éxito el Señor se los da a aquellos
que deciden obedecerle. Él garantiza su presencia, Él garantiza su poder, Él garantiza su ayuda a aquellos que están dispuestos a obedecer todas las cosas que Él nos ha mandado en su palabra. ¿Tú quieres, hermano, tener una vida exitosa aquí en la tierra? Debes aprender a obedecer al Señor. En todo lo que Él nos manda, tenemos que aprender a obedecer. Hermano, el Señor no está solamente interesado en llevarnos a la vida eterna. Él cada día quiere guiarnos hacia una vida exitosa aquí en la tierra. Hay muchos creyentes salvos. Hay muchos creyentes que ya sus pecados han sido perdonados, que tienen la vida eterna. Pero su vida aquí en la tierra es una vida de fracaso continuo. Dios no se conforma solamente con salvar nuestra alma. Él quiere prosperar nuestra vida. Él quiere que nuestra vida sea un testimonio de su gracia, de su poder. Pero para eso tenemos que rendirnos a su voluntad y tenemos que aprender a obedecerle a Él. El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude no solamente a creer en Él, sino a obedecerle a Él. Vamos a orar. Todo ojo cerrado, nadie mira.